¿Nos acompaña? Bienvenidos al Instituto Moody de Ciencias. ¿Sabe usted qué es? No, no es el modelo de una nave espacial ni un platillo volador. Vea usted el modelo a escala del principal vehículo en el sistema de transporte más asombroso que jamás se haya ideado. Representa un glóbulo rojo, pero ha aumentado su volumen 100 billones de veces. Con el correr de los años hemos estudiado infinidad de cosas en el laboratorio, pero por mucho tiempo nos ha absorbido la más apasionante de todas ellas. La de la vida humana. Cada niño que nace nos hace vislumbrar esa pasmosa maravilla que es la creación de Dios. He aquí una viviente escultura que se modifica con cada hora que pasa. He aquí el clímax de perfección al que todo arquitecto aspira. He aquí la última palabra en automatización. Construcción, restauración, respiración, palpitación, todo absoluta y completamente automático. La vida es algo tan magnífico y precioso, y no obstante, cuán poco sabe el hombre común y corriente acerca de sí mismo. Hoy por hoy, cualquier chico sabe más sobre un automóvil y cómo funciona que lo que un adulto sabe sobre sí mismo. A propósito, lo que sepa sobre el automóvil de la familia le ayudará a saber lo que en su cuerpo sucede, pues hay muchas asombrosas similitudes. ¿Quiere aspirar fuerte? Ahora exhale. Eso fue lo que necesitó y arrojó un motor con 30 billones de cilindros. Toda esa enorme cantidad de células hay en el cuerpo humano, y cada una constituye un minúsculo motor. Consume combustible y requiere oxígeno para quemarlo. Se calienta y debe enfriarse. Elimina un gas de desecho y efectúa un trabajo. Analícelo bien. Un motor compuesto de 30 billones de cilindros. Y sin olvidar que a cada uno de esos motores debe alimentarse exponiendo continuamente combustible, día y noche, durante el transcurso de nuestra vida. Un motor de 8 cilindros resulta ya bastante complicado. Le colocamos combustible en el tanque, aceite en el cárter, agua en el radiador. El oxígeno entra por la toma de aire. El gas de desecho sale por el tubo de escape. La corriente eléctrica para las bujías va a través del sistema de encendido. Existe un sistema de abastecimiento por separado para cada una de estas diversas funciones. Supongo que el creador pudo proveer una línea separada que abasteciera cada célula para estas diversas funciones, pero no lo hizo. Hizo algo que es mucho más maravilloso, en cambio. Algo que para un ingeniero automotriz sería absolutamente imposible. Combinó todo el proceso en una sola línea, el torrente sanguíneo. Y la historia de ese líquido rojo que se bombea a través de todas las arterias y venas de su cuerpo con cada latido del corazón es la más pasmosa, fabulosa e inaudita historia dentro del universo físico. Si nos fuera posible reducir nuestro tamaño hasta el de un microorganismo y en esas condiciones viajar por el sistema circulatorio, nos encontraríamos en medio de un tránsito tal que cualquier congestionada vía rápida nos parecería por comparación una desolada ruta en medio del desierto. Veríamos a los glóbulos rojos efectuando su prodigiosa magia química. Montones de azúcar, grasa, productos químicos y sustancias minerales procesados son llevados a sus puntos de destino en todo el cuerpo. Enormes cantidades de desechos y material de desperdicio estarían en camino a los tiraderos o instalaciones de tratamiento. Veríamos a cientos de mecánicos reemplazando sin pérdida de tiempo las piezas desgastadas o dañadas de los motores celulares del cuerpo. Observaríamos un asombroso sistema de señales de tránsito en cada intersección, y todo ello regulado por un cerebro electrónico, de tal modo que cada entrega y recepción se efectúan en el momento preciso y en el lugar adecuado. No obstante, si al disminuir de tamaño nos tornáramos una bacteria dañina o simplemente un agente sospechoso, jamás lograríamos atravesar el torrente sanguíneo. Un fantasma gigantesco, salido de una pared capilar sin dejar la menor huella en ella, nos engulliría.
Estos espectros vivientes son los glóbulos blancos o leucocitos, que forman un ejército de 35.000 millones de policías listos a repeler cualquier invasión o a mantener la paz. Recordará que comparamos a cada célula del cuerpo con un pequeño motor, y que los alimentos que comemos le suministran el combustible que lo mantiene en marcha. Pero se necesita algo más que combustible para que trabaje un motor. ¿Sabía usted que el motor de un automóvil consume más de 9.000 litros de aire por cada litro de gasolina? El cuerpo humano, en cambio, utiliza muy eficientemente el oxígeno, pero así y todo, requiere por lo menos 15 litros de oxígeno puro por hora a fin de mantener a nuestros pequeños motores en marcha mínima cuando nuestro cuerpo está en reposo. Y cuando entramos en actividad, la demanda sube a 285 o más litros de oxígeno puro por hora. Ese oxígeno debe ser transportado de los pulmones a las células de los tejidos en todo el cuerpo. La única forma posible de que el oxígeno llegue a esas células es a través del torrente sanguíneo. Es evidente que no podría ser transportado como un gas el oxígeno, pues sería fatal. Si le entra aire a la sangre, una obstrucción por burbuja de aire se produce y el corazón se para. A eso se debe que los doctores eliminen todo el aire que haya en una jeringa hipodérmica antes de poner una inyección. La solución a ese enigma lo dio la portentosa química de los glóbulos rojos. La molécula de hemoglobina es la más grande y compleja que se haya descubierto en la naturaleza. En cada molécula hay 3.032 átomos de carbono, 4.812 átomos de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y escondidos en medio de esa maraña atómica se encuentran 4 minúsculos átomos de hierro, átomos de los cuales depende nuestra vida. Conforme el glóbulo rojo pasa a través de nuestros pulmones, recoge una carga de oxígeno y lo convierte en un sólido mediante la oxidación instantánea de estos átomos de hierro. Pero el proceso es reversible y nuestra sangre puede desoxidarse igual de rápidamente. Cuando el oxígeno llega a la célula que lo necesita, vuelve a transformarse en gas y es entregado a la célula listo para usarse. Pero al regresar de ese viaje, los corpúsculos no flojean. Llevan a cabo otra tarea que es igualmente vital y quizá más compleja que la de allegarle oxígeno a las células, la de retirar el gas de desecho procedente de los motores del cuerpo. Sabemos todos que el gas de desecho de un automóvil es sumamente peligroso. El gas de desecho de los tejidos celulares puede ser igualmente letal. Nuestro gas de desecho es dióxido de carbono en su mayor parte. Es insípido, incoloro, invisible e inodoro este gas. Este vaso tiene dióxido de carbono gaseoso y puede permanecer en el vaso por ser más pesado que el aire. Y a causa de esa propiedad, derramarse como si fuera un líquido. El dióxido de carbono apagó las velas muy rápido. E igual cosa puede hacer con nuestra vida, apagándola, si no fuera por otro milagro químico que llevan a cabo los glóbulos rojos. En muchos aspectos es una sustancia más difícil de manejar para la sangre que el propio oxígeno, y hay que transformarlo también del estado gaseoso al sólido. Más aún, debe dársele un tratamiento especial para hacer que no mate a los glóbulos rojos, para eliminar su efecto tóxico. Ahora, mediante una de las más rápidas reacciones químicas que se conozcan, los glóbulos rojos desprenden al dióxido de carbono celular y luego lo hidratan a ácido carbónico. Pero ni la sangre ni los glóbulos rojos pueden tolerar ese ácido, que debe ser neutralizado al instante. Para ese propósito, la sangre ha almacenado mucho potasio, el más activo agente antiácido con el que cuenta un químico. Esta es una solución débil de ácido carbónico.
Una vez que ha sido neutralizado el ácido, el glóbulo rojo lo vierte al torrente sanguíneo, en donde se combina con la sal del plasma para formar algo que ni siquiera imaginan: bicarbonato de sodio. En esta forma inofensiva por completo, es llevada a los pulmones por las venas. Pero surge otro problema. Los pulmones no pueden exhalar bicarbonato de sodio. Y así entran de nuevo los glóbulos rojos, que en un abrir y cerrar de ojos lo transforma de nuevo en dióxido de carbono en estado gaseoso. Y así va a los pulmones atravesando la pared celular y de ahí al aire. Y no hay que olvidar que debe hacer todo esto instantáneamente a fin de que el glóbulo rojo vuelva a tomar otra carga de oxígeno y la convierta en un sólido primero, antes que llegue al final de un capilar de fracción de 1 milímetro de largo. Esperar que un glóbulo rojo haga todo esto es como querer que un hombre grabe el Padre Nuestro en la cabeza de un alfiler mientras éste pasa cuando es disparado por un cañón. Sí, nuestra vida depende de un hilo muy delgado, pero extremadamente maravilloso. Por supuesto, la parte del sistema circulatorio que más publicidad recibe es el corazón. Nos faltarían superlativos que pudieran describir esta fabulosa y diminuta bomba de 2 cilindros. En lo que toca a eficiencia, su diseño no tiene rival. Cada lado del corazón tiene su propio par de válvulas. La válvula mitral se asemeja a un paracaídas. Unos delicados cordoncillos denominados cordae tendineae se encuentran sujetos al extremo de la válvula y a la pared del corazón. Cuando las cúspides se expanden a fin de cerrar la apertura, el largo de los cordoncillos es justamente el necesario para permitir el cierre, pero nada más que eso. La válvula aórtica presenta un diseño diferente. 3 pequeñas cúspides forman bolsas que rodean la parte interior de la pared arterial. Podemos aprender muchísimo sobre el corazón estudiándolo así, pero la información vital solo la podremos obtener asomándonos directamente al interior de un corazón humano que esté latiendo. Dicho así, parece imposible. Bueno, hasta hace poco esto era aún imposible. Pero aquí en el Instituto Moody de Ciencia, trabajando en cooperación con un famoso cardiólogo, hemos ideado un medio de observar el corazón en tales condiciones. Aquí tenemos un verdadero corazón humano. Hace apenas unas horas estaba bombeando sangre en el cuerpo de una persona viva. Su propietario lo donó para fines de estudio, para que observándolo se entienda la función de un corazón vivo y eso salve un día la vida de otras personas. La máquina hace latir el corazón, que funciona normalmente como una bomba de fluidos, al igual que lo hace en el cuerpo. Hemos instalado mirillas de observación sobre las válvulas para estudiar su acción más de cerca. Esta es la válvula mitral del corazón izquierdo. Observen cuán rítmicamente se abre y cierra, permitiéndole al corazón llenarse y luego hacer frente firmemente a la presión conforme expele al líquido. Así se ve esta misma válvula desde el interior del corazón. Fíjense en los delicados cordoncillos que detienen a las cúspides en forma de paracaídas. Esta es la válvula aórtica con sus 3 cúspides en forma de media luna, impidiendo firmemente el paso del flujo en sentido contrario. Veamos esta misma válvula desde su parte inferior. Con esta máquina podemos estudiar el corazón bajo condiciones muy diversas. Podemos aumentar o disminuir el ritmo de las pulsaciones. Restringiendo el flujo procedente del corazón, podemos elevar la presión sanguínea y a continuación observar el funcionamiento del corazón y de las válvulas tal y como se presentaría en un paciente que sufriera de elevada presión arterial. Disminuyendo el flujo que entra al corazón, podemos ver qué sucede cuando el padecimiento se debe a baja presión.
Si se disminuye suficientemente el flujo, se puede simular el cuadro debido al shock. Este corazón está trabajando muy bien, ¿no es cierto? Claro que sí. Siempre trabajó muy bien. Le sirvió a su dueño 85 años, y en ese lapso latió 3.400 millones de veces. Y bombeó sangre suficiente como para llenar un lago de buen tamaño, y eso sin un solo periodo de reposo dedicado a reparaciones. Ninguna bomba fabricada con el acero mejor templado y por el ingeniero más hábil podría igualar la durabilidad del corazón del hombre. Desde luego, como cualquier tejido, el corazón puede sufrir enfermedades y lesiones. Si es normal y sano, el corazón puede trabajar incansablemente, pero las enfermedades lo lesionan seriamente. En la actualidad ya es posible hacer verdaderas reparaciones en los corazones enfermos y dejarlos bien. Desde luego nunca he sabido de una persona que se saque el corazón y que le asentaran sus válvulas, pero por increíble que sea, se han podido reemplazar las válvulas lesionadas con otras válvulas de plástico, igual a estas. La válvula se inserta en la aorta descendente, encima del corazón. Esta es una película de radiografía tomada a un paciente que desde hace algún tiempo vive con una válvula de plástico en el corazón. Ojalá y nunca necesitemos una válvula artificial en el corazón. Pero en caso contrario, deberemos comprar una válvula como esta que cuesta aproximadamente unos $85. Por supuesto, hay gastos de instalación. Y es justo pagarlos, porque la cardiocirugía es una profesión muy delicada e inclusive una de las más difíciles. El tratar de efectuar esta operación en un corazón humano mientras palpita es como tratar de asentar las válvulas o ajustar las bielas en el motor de un automóvil mientras está en marcha. Obviamente se facilitaría el trabajo si pudiera detenerse el corazón durante una operación. Se han puesto en juego muchos recursos de ingeniería y médicos para resolver este problema. Se han venido diseñando numerosos aparatos de circulación extracorpórea para bombear la sangre mientras en el corazón se hacen intervenciones quirúrgicas. Uno de los primeros aparatos de circulación extracorpórea realmente prácticos fue ideado por el Dr. Peter Salisbury, afamado fisiólogo. Durante una operación en el corazón, este en realidad se detiene. Y la máquina, mientras tanto, bombea sangre y respira por el paciente. Consuela saber que se puede reparar un corazón lesionado, y es de esperarse que en el futuro puedan aún trasplantarse y reemplazarse. Para quienes han considerado al corazón como la mística fuente de donde brota la vida, les parecerá confuso y no poco desconcertante que el corazón, no obstante lo maravilloso que a su concepto pueda parecer, es tan solo una bomba. Una bomba que aun cuando solo sea por un breve lapso, puede ser reemplazada por una máquina. ¿Se han preguntado el porqué de la peculiar forma del glóbulo rojo? Muchos la describen como una forma intermedia entre rosquilla y tortilla. Pero si nosotros hubiéramos diseñado el glóbulo rojo, probablemente lo hubiéramos hecho esférico. Porque la esfera es con mucho la más simple de las formas compactas y además la más eficiente. Tiene un volumen mucho mayor que el bicóncavo que presenta el glóbulo rojo. Es la que tiene una resistencia mayor y la que pasaría mejor a través del intrincado enjambre de los vasos sanguíneos. Pero tiene una falla fatal. No funcionaría. Aquí en el laboratorio hemos fabricado algunos modelos posibles para el glóbulo rojo. Los hemos cortado en sección transversal para ver la velocidad a la que el líquido se absorbe al sumergirlos en un líquido coloreado. En la esfera la absorción se efectúa rápidamente al principio, pero al llegar al centro el proceso se hace tan lento como el andar de una tortuga. Es evidente que una célula esférica sería demasiado lenta para el caso. Por supuesto, la solución más sencilla sería aplastar la esfera y hacerla disco. Las pruebas demuestran que eso soluciona el problema de la absorción rápida. El disco tiene la velocidad adecuada, pero no suficiente volumen. La célula de forma ideal combinaría volumen, velocidad y durabilidad.
No es necesario para nosotros adivinar cuál sería esa forma. Eso se puede determinar científica y matemáticamente. Hay que aplicar primero las leyes de la infusión de los gases y luego los principios de cálculo avanzado a fin de derivar una fórmula que nos dé el máximo volumen con la velocidad máxima de absorción de los gases. Esta es esa fórmula. Reúne todas las variables que hemos descrito: las leyes de infusión de los gases, el volumen, el área superficial y el tiempo. Estos investigadores de nuestro laboratorio trabajaron varias semanas con esta fórmula a fin de establecer unos cuantos puntos básicos que indicaran la forma ideal. Esta coincidió con la forma real del glóbulo rojo. Pero necesitábamos datos más completos y pruebas de mayor peso. Así que sometimos el problema al Departamento de Ciencia Aplicada de la compañía IBM. El doctor Edgar Smith, matemático de la IBM, estableció el problema para que lo solucionara uno de los gigantescos cerebros electrónicos. Todo lo que hace falta ahora es apretar el botón correcto. 10.000 cosas suceden entonces en menos de lo que lo cuento, y la respuesta a nuestro problema aparece en la pantalla del osciloscopio. La sección transversal corresponde a esta, la que conocemos del glóbulo rojo. Y esta es una fotografía de la forma derivada de la computadora IBM, basada en la fórmula para encontrar el glóbulo rojo ideal. El hecho de que el glóbulo rojo tenga la forma ideal y perfecta exactamente requiere una explicación. Y la única explicación que a mí se me ocurre es diseño inteligente. Pero surge la cuestión, ¿qué inteligencia intervino? No fue en este caso la inteligencia humana, ¿cierto? Nosotros no tuvimos nada que ver y ahí está. Una forma perfecta. Pues bien, si un hombre de buena fe desea creer en Dios, tiene muchísimas razones dentro de su propio cuerpo. Nada menos que 30 billones de razones. Para darse cuenta de la verdadera importancia de algo, a veces es necesario cambiar de perspectiva y observar el tema en relación al pasado o al futuro. Eso es particularmente cierto en lo que toca al torrente sanguíneo. Retrocediendo al pasado, vemos que uno de los casos más extraños en la historia médica se relaciona con esto estrechamente. El caso al que me refiero es la muerte de uno de los presidentes de los Estados Unidos. El deceso estuvo rodeado por hechos prácticamente increíbles. Todos los documentos se publicaron aquí, en la revista médica del estado de Virginia. Aquí se relata el deceso de George Washington. El 12 de diciembre de 1799 fue un día de lluvia, nieve y fuerte viento en Mount Vernon. A pesar del clima, el general, que gozaba de excelente salud, fue a dar su acostumbrado paseo a caballo en la finca de 10 de la mañana a 3 de la tarde. A la mañana siguiente se quejó de ardor en la garganta. Se quedó en su casa toda la mañana y en la tarde salió a marcar unos árboles para ser cortados. A las 3 de la siguiente mañana, Washington llamó a su esposa y le dijo que creía que tenía un ataque de fiebre o escalofrío. Al clarear el día, se procuró administrarle al presidente una mezcla de melazas, mantequilla y vinagre. Luego el sobreestante fue llamado, pues tenía más experiencia en efectuar sangrías que los demás de la finca. Medio litro de sangre se le sacó, pero sin ningún alivio. El doctor James Craig arribó a las 11 de la mañana a Mount Vernon. Él dijo, viendo lo alarmante de la situación y previendo el fatal desenlace de la enfermedad, se envió a buscar a 2 médicos para consultarles. En el ínterin se provocaron otras 2 copiosas sangrías, pero sin efectos claramente visibles. Habiendo llegado el primer médico de apelación, se convino en ensayar el resultado de otra flebotomía. Cuando habían sacado 32 onzas, sin que se presentara el menor síntoma aparente de mejoría en la enfermedad, un observador en la cabecera de la cama notó que la sangre manaba espesa y lenta. Desde luego es muy probable que el general sufriera de una seria infección.
Pero es también obvio que el tratamiento hubiera sido igualmente fatal aunque hubiera gozado de perfecta salud. Aunque no lo concibamos, este era el tratamiento médico que prevalecía en aquellos días y aún continuó mucho tiempo después vigente. Hoy en día, tal tratamiento se consideraría un homicidio. Y aún en la época de Washington no tenía excusa. ¿Por qué? Al lado de la cama donde el general murió había una copia de la Biblia, la palabra de Dios. Y en ella estas palabras del libro del Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y en el versículo 14 leemos otra vez, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Y luego, porque la vida de toda carne es su sangre. Y estos no son capítulos aislados. La Biblia habla probablemente más sobre la sangre y su importancia que cualquier libro que se haya escrito aparte de los tratados de hematología. Muy probablemente los contemporáneos de Washington no sabían sobre la sangre, pero podían creer. Es imposible estimar el número de vidas que han sacrificado la ignorancia aunada a la superstición. O bien por no creer a las simples y claras afirmaciones de la palabra de Dios, afirmaciones que estaban escritas hace varios siglos. Pero el número de muertes espirituales es aún más trágico y más inexcusable. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la importancia de la sangre con respecto a la vida espiritual. A nuestra eterna relación respecto a Dios, solo que en este caso no es nuestra sangre la importante, sino la de Él, derramada por usted y por mí. ¿Le parece difícil de aceptar? Es el tema central de la Biblia. Y lo verá citado literalmente cientos de veces desde el principio al final. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y luego, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo encuentra usted difícil de entender? Para muchos es. Y siendo algo tan simple, tenga presente que la vida de la carne en la sangre está. Esto significa que el Hijo de Dios dio su vida para pagar la pena de todas nuestras culpas, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, lo que usted debe decidir ¿es esto simple superstición religiosa o es una verdad científica? Si es una verdad científica, es la más importante verdad científica de todo el universo, porque su destino eterno depende de que la acepte o la rechace usted.